Vamos directamente a la palabra. Versículo 10 al 13. Y vamos a entrar en una historia, una narración donde Jesús sana a una mujer en un día de reposo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos a empezar aquí la primera parte. Me habla de una mujer que tenía 18 años con esta enfermedad. Y en este momento, en esta narración, Jesús está sanando a esta mujer. Lo que pudiéramos pues llamar nuestra atención es que pocas veces se usa esta frase donde dice una que tenía un espíritu de enfermedad y era alguien del pueblo de Israel, ¿sí? Algo importante, esta mujer no era cristiana. Porque de repente hay una confusión y decimos: a ver, ¿por qué esta mujer, si era cristiana, estaba o endemoniada o tenía un espíritu de enfermedad? No, esta mujer no era cristiana. Esta mujer era del pueblo de Dios. Está Jesús ahí y está teniendo una enfermedad. Por 18 años tiene un problema, que está encorvada, no se puede enderezar. Y claro, sí me dice que hay un espíritu de enfermedad. Incluso en el versículo 16, ahí mismo donde estamos, Jesús dice: ya esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. Entonces, aquí tengo que aprender algo importante. Hay una confusión de repente dentro de las iglesias al pensar que toda enfermedad es ocasionada por demonios, por espíritus o por el pecado, y ese es un error. La Biblia me habla de algunas enfermedades como esta, que no me dice cuál es la enfermedad, más que estaba encorvada, pero lo que sí me dice es que aquí había una operación del enemigo en esta mujer. Hay otras historias donde a Jesús le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús llega a decir: ninguno. O sea, esta enfermedad en base a ese joven no era ni por el niño ni por sus padres, sino era para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, esto me ayuda a entender que hay diferentes enfermedades, hay diferentes situaciones, el por qué suceden, pero lo que sí puedo aprender algo, tanto una como otra, Dios tiene el poder absoluto para hacer un milagro en medio de cualquier enfermedad. Lo que tengo que aprender es a no pensar que toda enfermedad es consecuencia de algo malo. A veces nos da una gripa y es porque pisamos el suelo frío, descalzo y frío, y no es por el enemigo, ¿cierto? Si alguien come muchos dulces y harinas y pan y coca y dulces y es más fácil que le pueda dar y pueda tener diabetes, ¿no? Y no va a decir: no, es que el diablo me está castigando. No, ¿cuál diablo? Tú que estás come y come lo que no debes de comer, te va a dar. Son consecuencias de lo que tú estás comiendo. Si comes mucho chile y ácido y todo eso, te va a dar una gastritis más fácil. ¿Por qué? Porque tú estás cometiendo cosas que no están dando. Ahora, esta mujer no está poseída, ¿sí? Importante, esta mujer no está poseída por ningún espíritu inmundo, sino que está siendo afligida en su cuerpo por el enemigo. Está teniendo algunos azotes, y estos azotes que Dios está permitiendo la tienen de esta manera. Entonces yo tengo que aprender algunos aspectos importantes, simplemente como el contexto que estamos viendo. No es la primera vez que vemos algo así. ¿Se acuerdan en la vida de Job? ¿Se acuerdan? Está Satanás rodeando la tierra, haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido, y vienen a rendirle cuenta a Dios, y es Dios el que le dice: hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y Satanás es bien claro y le dice: sí,
pero tú lo tienes guardado, no le puedo tocar. Esto es importante para nosotros, porque cuando nosotros no somos cristianos, Dios no está dentro de nosotros y somos vulnerables a que el enemigo pueda tocar nuestra vida. Pero cuando estamos en Cristo, y la Biblia me dice que estamos en el hueco de su mano, y ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Y eso me hace entender que hay una protección de parte de Dios en la cual no me puede tocar. Y es ahí donde Dios le dice a Satanás: tócale. Y en un instante, si usted estudia la vida de Job, Job lo pierde todo. Satanás actúa por permiso de Dios, porque es un siervo de Dios. Actúa en la vida de Job y en un instante Job lo pierde todo. Ahora, importante, cuando Job lo pierde todo, ahora si cuando Dios tiene a Job donde Dios quiere y como Dios quiere, nunca más se vuelve a escuchar nada de Satanás, porque él cumplió su trabajo y ahora sí fue un trato entre Job y Dios. Y al final, si terminas la historia del libro, vas a ver que Dios lo usó para darle lo doble, para bendecirlo, para que tenga un encuentro con él y para hacerlo crecer espiritualmente. Job llegó a decir: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Un cambio completamente en la vida de Job, ¿cierto? Entonces, no es que Job se endemonió, claro que no, sino que Dios le permite a Job. Otra historia lo podemos ver, ¿se acuerdan también en Saúl? Saúl también era atormentado por un espíritu de parte de Dios, el enemigo. Y él traía descanso cuando David tocaba. Pero otra vez, era trato de Dios, era de parte de Dios. Otro ejemplo que podemos ver es cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo. Y Jesús se lo dice: ¿sabes qué? Te pidió Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y ¿sabes qué? Le hemos dado permiso. Pero le dice: pero hemos rogado para que tu fe no falte. O sea, Dios utiliza todos sus medios para poder hacerlo. Otro ejemplo igual es en la vida de Pablo, ¿sí? Donde dice que Dios le ha dado un azote. Además, lo voy a leer, 2 de Corintios 12:7. 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, o sea, para que no me suba a los cielos, ¿verdad? Sino que como que Dios me dice, para que Dios me ponga en el suelo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Otra vez, Pablo no está endemoniado en ningún momento, sino que Dios está utilizando al enemigo en un azote, aquí le llaman un azote en su cuerpo, para tenerlo en un estado como de humildad. Y Pablo lo sabe, dice: para que no me enorgullezca, para que no me sienta más que todos por la revelación que me ha dado. Bueno, Dios me ha dado un azote en todo momento. Entonces, hay algo importante que tenemos que aprender. Puede ser que Dios en un momento pueda traer algo en mi vida, una enfermedad, sí, pero siempre será para que la gloria de Dios se manifieste, ¿cierto? Habrá veces que Dios la va a quitar, pero habrá veces que no, porque me muestra la historia que Pablo me dice: 3 veces he rogado para que esto se me quite, y Dios me dijo que no, que me bastara en su gracia, que su gracia fuera suficiente para mí. Entonces, esto me ayuda a entender algo importante. Hay muchos hermanos, incluso yo puedo decir, mi mamá es una persona que ha sufrido muchas enfermedades. Llegó un momento donde se desesperó. Y había gente que le decía: no, hermana, es que pida perdón por sus pecados y los pecados de sus abuelos y todos. Y mi mamá pedía perdón por todos y decía salvación por todos mis amigos, ¿verdad? Y mi mamá seguía mala. Y luego decía: no, hermana, es que a lo mejor usted no ha perdonado a alguien. ¿A quién no ha perdonado? Y un montón de cosas. Así que tengo que decirle: mamá, tienes que aprender que Dios te tiene así con un propósito. Para Dios no es nada difícil quitarte todas las enfermedades.
en un instante, con que Él diga la palabra, las cosas pueden suceder. Pero Él quiere que aprendas, aún en la enfermedad, a alabarle, bendecirle, glorificarle y agradecerle. Y cuando ella entendió esta situación, es cuando ella puede caminar más fácil en Dios. Entonces, la enfermedad que tienes, el problema que tienes, no voy a orar, claro, ora. Mientras Dios no te diga como a Pablo, ya ni ores, no te lo voy a quitar. Bueno, dejas de orar. Pero mientras Dios no te diga, pídele, ora, clama, dile: Dios, haz un milagro en mi vida. Porque puede ser que la enfermedad que tienes es para que la gloria de Dios se manifieste. Esta mujer fueron 18 años. 18 años esperando un milagro. Pero cuando llega el milagro, el momento, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes tú orando por tu enfermedad? Ahora de repente hay frases que dicen, y he escuchado, ¿sí? Es que tengo, esta es mi enfermedad. Y dice: no, hermana, no diga que es suya. Y uno dice: pues es que sí, yo la tengo. Si la tengo es mía. Es que si usted la toma, nunca la va a dejar. Y eso no está por lo que yo declare, porque si fuera así, tendríamos que empezar, hermano. Nunca digan que van a estar enfermos para que nunca se enfermen. No es eso, sino entender que hay un propósito de Dios en todo momento. Aprendamos algo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún la enfermedad, claro, ¿sí? Si esta mujer no hubiera pasado por esta enfermedad, muy probablemente hoy no estuviéramos hablando de ella. Entonces Dios lo permite con un propósito. Y me encanta ver la mano de Dios en todo momento, porque lo que podemos ver es que esta mujer está buscando a Dios, ¿sí? Dice que estaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. En el día de hoy estaba en la iglesia. Sí, la sinagoga era el lugar donde aprendían la Biblia, donde hoy están ustedes aquí. Era un lugar donde estaba ahí. Y ahí en ese lugar había una mujer que de hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Estaba buscando a Dios. No me dice que esa mujer buscaba a Jesús. Importante. No me dice que esa mujer estaba buscando a Jesús para un milagro, sino que esa mujer estaba en la sinagoga donde se leía la palabra, donde se escuchaba la palabra. Era un día de reposo. El día de reposo era el lugar donde el pueblo iba a escuchar la palabra. Es como decir el domingo para nosotros. El día de la reunión para nosotros es el domingo. Y entonces esa mujer, con esa necesidad, con ese problema que no se podía encorvar, muchas veces nosotros nos duele la cabeza y por esa cuestión dejamos de venir a la iglesia. Es que me siento cansado y dejamos de ir a la iglesia. Pero una mujer que no se podía encorvar, ¿alguna vez ustedes se han quedado entrincados de la espalda? Que no se puede ni mover ni nada, algo que se siente bien feo, duele mucho. Y muchas veces quizás es un momento para decir: creo que hoy no voy a la iglesia porque me siento realmente mal. Me encanta que esta mujer está buscando a Dios. ¿Te puedes imaginar qué hubiera pasado que si ese sábado esa mujer dice: ay no, 18 años cansada, 18 años enferma, no he podido cambiar, creo que me quedo en mi cama ese día? No hubiera tenido un encuentro con Jesús y no hubiera cambiado su vida. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando de repente Dios quiere hacer algo en tu vida y tú no estás en el lugar donde Dios lo quiere hacer? Entonces esa mujer tiene 18 años, está buscando a Dios, no está buscando a Jesús, no está buscando un milagro, pero me llama la atención que está fiel buscando a Dios, sabe en el lugar donde debe de estar. Esa mujer no busca una sanidad, solamente está buscando una relación con Dios. Y creo que puedo aprender algo. No sé cuál es tu problema, tu enfermedad, tu dificultad, tu circunstancia, pero en el lugar donde tú tienes que estar es en la iglesia buscando a Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que a veces somos convenencieros.
Bueno, voy a la iglesia para que me vaya bien. Bueno, claro, además, creo que todos venimos a Dios para que nos vaya bien. Pero vuelvo a decir, cuando estoy cansado no vengo, cuando hace frío no vengo, cuando llueve no vengo, cuando hace calor menos vengo, y de repente ponemos un montón de excusas. Pero esta mujer está buscando a Dios en su enfermedad, en su problema, en su dificultad. A veces nosotros tenemos una semana, un mes de enfermos con una situación y queremos aventar la toalla, y esta mujer tiene 18 años. No me dice si lleva 18 años sin faltar a la iglesia, no me dice. Pero sí me dice que a los 18 años ella está en el lugar donde debía de estar. Y cuando Jesús la ve, yo me imaginemos el lugar, está la iglesia, hay mucha gente y está esta mujer. Te pregunto, ¿tú crees que sería la única mujer que estaba enferma o crees que había más gente? Yo creo que había más gente. Diferentes problemas, dificultades, enfermedades. Pero yo creo que Jesús ve en esta mujer algo en el corazón que no tenían los demás. Y esta mujer, ¿qué es lo que hace? Esta mujer está buscando a Dios. Esta mujer, quizás su esperanza, su confianza, su fe era tan grande que cuando Dios la ve, le llama la atención. Cuando Jesús la ve, le llama la atención. Dice que la ve, también me dice ahí, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Te puedes imaginar la escena? Está Jesús ahí, está quizás enseñando, están todos y de repente, a ver, mujer, ven. El silencio total, ¿qué va a pasar? Y cuando él la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Claro, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar la escena? No has podido acomodarte, estás encorvada, 18 años así, y en el momento en que te llaman, te tocan, en ese momento ella es sanada, y claro que empezó a glorificar a Dios, ¿sí? Creo que cuando vemos esta historia lo podemos aplicar en nuestra vida completamente. Porque es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando Jesús nos ve en el pecado, Él nos llama y Él nos toca para poder darnos libertad de la condenación que tenemos del enemigo. Creo que es lo que Jesús hace en nuestra vida. Por eso me dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y ese es un don de Dios. ¿Cómo crees la condición de esta mujer? Dolorosa, ¿sí? Humillante, creo que también. Humillante en su familia, humillante en la calle. O sea, tú ves a una persona así que no puede, una mujer que no podía enderezarse, y creo que a lo mejor hasta rechazada por muchos. Pero en un instante Jesús la llama, Jesús la toca y cambió todo. Y aprendamos eso. Cuando vienes a buscar a Dios y Jesús ve en tu corazón, y cuando Él te toca, todo cambia en el instante. He escuchado mucha gente, y incluso yo soy uno de ellos, que cada día queremos que Dios nos cambie porque queremos ser mejores. Yo quiero ser mejor. Hay muchas cosas en mí que Dios tiene que cambiar y renovar y restaurar. Carácter, forma de expresarme. Dios tiene que hacer algo en mi vida. Pero si yo pienso que no lo necesito, quizás voy a ser como muchos enfermos que estaban en ese lugar y estaban ahí en la iglesia por costumbre más que por buscar a Dios. Y puede pasar Jesús en medio de nosotros, y si Jesús no ve mi actitud, mi corazón dispuesto, quizás va a pasar y no voy a recibir lo que Dios tiene pensado para mí. Porque sí pasa. Muchas reuniones que hemos tenido, Dios se ha movido a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración. Y quizás no has recibido el milagro que tanto esperas, porque la actitud de tu corazón no es la adecuada para recibir en ese momento. Y creo que Dios quiere que tratar con nosotros. No puedo estar en la iglesia porque me toca. No puedo estar en la iglesia porque, bueno, es martes, bueno, es que es domingo, bueno, es que tengo que venir.
Y a veces decimos, es que si no vengo se enoja el pastor. El problema no es eso, el problema es que si tú quieres cambiar, el lugar donde Dios te va a cambiar es en su presencia. Es donde Dios lo va a hacer. Pero tienes que estar listo, preparado. Tienes que venir a buscarlo. Y otra vez, buscarlo no por el milagro, sino buscarlo porque cuando tú lo encuentras, tu vida va a cambiar para siempre. A veces decimos, es que no me gusta mi carácter, no me gusta cómo me expreso, no me gusta cómo soy. Entonces, ¿dónde crees que Dios te va a cambiar? No creas que viendo una serie de Netflix, viendo una película, viendo en los videojuegos, no pienses que viendo una novela, ahí de repente, ay, Dios me está tocando Dios y ya cambié. No. Dios te va a cambiar cuando tú estás en su lugar adecuado, escuchando su palabra, en su presencia. Ahí Dios te va a tocar y te va a hacer algo importante en tu vida. Ahora, esa es la obra que Jesús hace en la mujer. Lo que hablaba yo al principio, lo vemos a partir de ahora, del versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Te puedes imaginar este momento? ¿Sí? Entonces le respondió y dijo: hipócrita. Estoy bien fuerte, ¿no? Esta palabra para nosotros. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Interesante, porque hay una persona que se enoja. En nuestros días el principal de la sinagoga es el pastor. ¿Se pueden imaginar? De repente estamos el domingo y estamos en el culto y alabando a Dios y adorando, o en la predicación o en la administración, en algún momento. Y luego de repente Dios hace un milagro con alguien de aquí de la iglesia. ¿Cuál sería nuestra reacción natural? Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero no, esta persona se enoja y dice: qué bárbaros. O sea, tienen toda la semana para ser sanados, ¿y por qué tiene que ser hoy? Precisamente. Cuando de repente entramos en una cuestión de religiosidad, dejamos de ver la obra de Dios y queremos que todo fluya en base a la mano del hombre. Este principal quería tener el control de todo, ¿sí? Este principal estaba más enfocado en el asunto de la ley y en la religión, pero en cuestión de su corazón es un hipócrita. Jesús se lo dice, ¿sí? Le dijo hipócrita. Ahora, a mí me llama la atención porque imagínate que de repente Jesús te dijera a ti: hipócrita. ¿Qué dirías tú? A mí así no me hablas, ¿verdad? A lo mejor te hubieras enojado. Me voy de la iglesia. Pero Jesús le dice a este hombre hipócrita. Porque realmente este hombre, aunque estaba al frente y veía leyes y veía mandatos y todo eso, su corazón no estaba viendo la necesidad y el amor de la gente. Y es aquí donde tenemos que aprender. Lo más fácil es dejarle toda la carga al pastor. Bueno, es un principal, es el pastor, que Dios le hable a usted, pastor, a mí no. Pero como estamos viendo todos la misma enseñanza, y para la iglesia, me ayuda a entender algo. Muchas veces podemos venir a la iglesia, estar en la iglesia, trabajar en la iglesia, servir en la iglesia, y mi corazón no está puesto en la gente ni en la necesidad de la iglesia. Y me puedo sentir orgulloso. Y me puedo sentir un hipócrita, o puedo ser un hipócrita porque aparento gloria a Dios, aleluya, a Dios, amén, pero enfocándome en lo que yo quiero, en lo que el hombre necesita y no en lo que Dios quiere hacer. Lo primero que vemos en estos síntomas de una hipocresía es una incongruencia, ¿sí? Jesús lo que le dice es que en el día de reposo ellos iban y desataban los animales y los llevaban a beber. No estaban trabajando, pero el animal tenía que beber, comer.
Y lo hacían, desataban los animales, lo llevaban a beber. Y esto me muestra que tenían cuidado de los animales, tenían misericordia de los animales. Y entonces Jesús le dice: ¿cómo estás más interesado en tus animales que en las personas, en esta mujer que tiene 18 años en esta condición? Entonces de repente Jesús le hace: hey, lo que tú dices no tiene congruencia. Y muchas veces nosotros actuamos así. Otra señal de la hipocresía, síntoma de la hipocresía que podemos ver, es que hay una incapacidad de mostrar compasión en este hombre. ¿Sí? Este hombre ve a una mujer. Ahora, no es alguien que no conociera, no es alguien que de repente llegó, no, ellos la conocían. Ahí se reunía, 18 años conociéndola, 18 con una enfermedad. Y cuando esta mujer es sanada, lo que él tendría que haber dicho y gritado: gloria a Dios, porque solamente Dios pudo haber hecho esto, porque tanto tiempo ha estado aquí esa mujer y nunca ha pasado nada, y ahora sucedió. Y pudo haber mostrado compasión por esa mujer, incluso alegrarse por lo que estaba pasando. Y ese hombre era el que podía haber dicho al pueblo: gloria a Dios, es una maravilla de parte de Dios. Pero no, este hombre no tiene compasión por nadie. Lo peor que puede haber dentro de la iglesia es perder la compasión por la gente. Y pasa esto: a veces nos creemos tan santos, tan perfectos, tan puros, religiosamente hablando, que cuando alguien falla en la iglesia, lo primero que queremos hacer es apedrearlo. ¿No es cierto? Cuando no somos nosotros ni en mi familia, acórtenle la cabeza, pastor, acabe con él. No es justo que esté en ese lugar, no es justo que entre a la iglesia, aquí no puede entrar. Cuando somos nosotros, es que todos nos fallamos y todos nos equivocamos. Pero lo peor que puede haber es no tener compasión. Y es triste entender algo, que la iglesia es muy cruel dentro de la misma iglesia. Todos pueden fallar, todos podemos caer, todos se pueden equivocar. Y lo que la iglesia tiene que aprender a tener compasión. Me encanta ver la actitud de Jesús con muchos pecadores, Jesús se sentaba a comer con pecadores, publicanos, aún con los fariseos, y lo criticaban. Pero ellos se sentían tan perfectos que se sentían incapaces incluso que los tocaran. Si alguien llegaba a tocar a alguno de ellos, era lo peor, porque se estaban contaminando. Y a veces somos así. A veces vemos en las iglesias ministros, pastores, los de la alabanza, los que hoy entonan la alabanza, servidores y tantas cosas que a veces se sienten intocables. Y le dije desde un principio: cuidado, voy a hablar de cosas que hay en la iglesia y que si no tenemos cuidado, nosotros mismos nos podemos enrolar y caer en ese punto. Hay iglesias donde el pastor a veces es inalcanzable. Si quiere hablar con el pastor, saque cita y veamos, a veces dentro de 2 meses lo puede atender. Y así como que uno dice: pues espérame, aquí estamos. A veces hay tantos títulos de apóstoles y profetas y pastor y reverendo y tanto que alejan a la gente. Y lo único que a veces, y no todos, no estoy diciendo que eso sea malo, porque hay gente que tienen esos títulos, llamados ministerios, y mis respetos, humildes, sirviendo, amando a la gente y entregando su vida por la iglesia. Entiendo ese punto, pero hablo de aquellos que de repente entran en una religiosidad, una hipocresía, ¿sí? Y lo que vemos también en este hombre principal en la sinagoga, una incapacidad, otro síntoma, una incapacidad de regocijarse en la gloria y en la obra de Cristo. Hay iglesias tan cuadradas, hay iglesias donde no pueden celebrar la obra de Cristo, no celebran lo que Dios puede hacer. Y entonces el pueblo tiene que aprender a crecer, a caminar en lo que Dios está haciendo.
¿Cuándo fue la última vez que te gozaste porque Dios hizo algo en la vida de una persona? Y no porque no haga Dios algo, sino que muchas veces, o Dios, si lo quiero ver en mi vida, y si Dios no lo hace en mi vida, no lo puedo ver. ¿Cuántas veces has visto que alguien toma un lugar o participa en algo y de repente, en vez de decir gracias a Dios porque pues andaba medio fallando, andaba medio frío esa persona, y gracias porque ya está echándole ganas, ya está sirviendo, y en vez de decir eso dices, no debería estar él ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo que no puede entrar cualquiera a tomar un lugar al frente, eso lo entiendo bien. Pero estoy hablando que cuando de repente Dios levanta a alguien, usa a alguien, muchas veces nos da envidia, y en vez de gozarnos por lo que Dios quiere hacer, más fácil criticamos y decimos, no, él no debería estar ahí. Tristemente hay gente que se ha molestado en la iglesia porque alguien más comparte. Y habla y critica, y lo peor es que se sienten religiosos. Se creen los mejores, los fariseos. A veces se sienten mejor que el pastor, y a lo mejor sí, pues yo qué. El problema es que cuando caminamos de esta manera, las cosas no suceden. Voy a seguir leyendo. Versículo 18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Esto es interesante porque Jesús va a hablar ahora del reino de Dios y dice, ¿y con qué lo voy a comparar? Y lo dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Dos comparaciones que hace Jesús con el reino de los cielos. Cuando yo leía esto y estudiaba, me llamó mucho la atención. Porque la primera me dice, hablando de que es semejante a un grano de mostaza que se tomó y se sembró en el huerto y creció y se hizo árbol grande. Hasta aquí no vemos ningún problema, natural. Se siembra, crece y fue un árbol grande. Pero cuando me dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas, tengo que aprender y pensar qué representan las aves del cielo. ¿Se acuerdan dónde más viene lo de las aves del cielo? A ver, ¿dónde más puede ser? En la parábola del sembrador, ¿sí? En Marcos 4, ¿sí? Cuando nos hablan de la parábola del sembrador, y cuando dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, ¿sí? Ahí me habla de las aves del cielo. Ahora, ahí mismo en Marcos capítulo 4, pero en el versículo 13 al 15 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Porque ellos de repente no entendieron la parábola que Jesús estaba explicando de lo de la semilla, ¿sí? Hace una semana creo que platicamos un poquito sobre eso. Pero les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, o sea, las aves del cielo, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, cuando me dice ahorita que estábamos leyendo en Lucas de un árbol, una semilla que se siembra de mostaza y crece un árbol grande, y después las aves del cielo anidaron en sus ramas, aprendemos algo. Dentro de la iglesia va a haber gente de parte del enemigo que estará dentro de la iglesia y que Dios nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con ellos. Cuidado.
Aprendamos algo. Se dicen muchas veces, es que en la iglesia hay mucha gente mentirosa, hipócrita y tantas otras cosas. Jesús no lo dijo. En la otra parábola que ahorita acabamos de leer, ahí mismo en Lucas, que es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Sí? Bueno, en la Biblia, siempre que me habla de levadura, me habla de un sentido negativo. Siempre. Porque la levadura tiene un simbolismo del pecado, de la malicia, de la maldad y un símbolo de hipocresía. ¿Sí? Incluso, más para que vean, ahí en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, dice así: en esto, juntándose los millares de la multitud, por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Aquí Jesús va a empezar a hablar y dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, Jesús, hablando en base a este punto, a lo que está comparando el reino de los cielos, me dice que dentro de la iglesia va a haber gente que es hipócrita, gente que es falsa, gente que no está gozándose o viendo la obra de Dios, gente con orgullo, gente que rechaza a los demás, gente que va a tratar de hacer maldad dentro de la iglesia. Y eso es importante que aprendamos por 2 cosas. Quizás para preguntarme qué tipo de persona soy. Y número 2, para nunca desanimarme por lo que pueda suceder en la iglesia, porque Dios me está diciendo de antemano que dentro de la iglesia habrá personas que van a tratar de dañar a los demás. ¿Cierto o no? Además, otra historia, creo que con esto casi vamos a terminar. ¿Sí? Mateo 13, verso 24. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acordemos algo, otra vez, la semilla es la palabra. Este hombre sembró buena semilla, buena palabra. ¿Dónde? En el campo. ¿Sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Esta historia la sabemos y es muy natural, muy común, ¿no? El problema, perdón, no es la semilla. El problema es que el enemigo sembró cizaña en el campo. Y eso me ayuda a entender que dentro de la iglesia hay un tipo de personas que podemos nominar la cizaña. Satanás va a tratar de infiltrarse en la iglesia. Satanás va a tratar de meter personas que van a tratar de desanimarte en la iglesia, aquí o afuera, y te van a tratar de confundir. Me llama la atención que el que sembró la semilla no manda a quitar la cizaña, sino que dice: no, déjala, que crezcan juntos. Y esto al decir
No vaya a ser que quiere quitar el trigo, pero la cizaña va a arrancar también el trigo. Y esto me habla de que se parecen. Y probablemente, iglesia, habrá gente que entrará por esa puerta y se sentará y levantará la mano y dirá gloria a Dios y tendrá una apariencia de piedad. La Biblia no dice, pero por dentro serán lobos rapaces. Jesús le dice a los fariseos, les dice, ustedes lavan el vaso, la taza por fuera, pero nunca por dentro. Gente que por apariencia parecen hijos de Dios, parecen cristianos, parecen hombres de piedad, pero por dentro están sucios, en pecado, malvados y perversos. Y la Biblia me habla que tengamos cuidado. No quiero que a partir de ahora voltees con el que está a tu lado y decir, ¿será o no será este? ¿Será hermano trigo o será hermano cizaña, verdad? Si la parábola no nos enseñara esto, quizás nosotros como pastores tendríamos que decir, a ver, tú eres una cizaña, fuera de la iglesia. Pero la Biblia me dice, no hagas eso, que crezcan juntos. No vaya a ser que saquemos a alguien que apenas está cambiando y no ha podido cambiar. Entonces lo que Dios quiere es que aprendas que dentro de la iglesia hay gente que necesita ser transformada y hay gente que viene a hacer daño, con un corazón endurecido, y hablan y critican y murmuran. Y entonces aprende algo. La Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Cuidado. Cuidado con quién hablas. Cuidado con quién te juntas. Cuidado con quién platicas. Porque acuérdate que hay un dicho, ¿verdad? Que dice que el que con lobo se junta, aullar se va a enseñar. ¿Sí? Y hay algunos que aullan muy bien, ¿verdad? Cuidado. Cuidado. Entonces, hablando sobre esto, ¿sí? Dijimos al principio 3 cosas que podemos de repente enfrentar dentro de la iglesia. Una es la hipocresía. Podemos aparentar algo que no somos, ¿sí? La otra es el orgullo, pensar que como tenemos un lugar, un puesto como este principal en la sinagoga, nomás él tiene la verdad, ¿sí? Y el rechazo. ¿Qué creen que estaba sufriendo esta mujer de 18 años que estaba encorvada de parte del principal de la sinagoga? Un rechazo completamente. O sea, este hombre decía, ¿para qué la sanan ahorita, hombre? Espérense en la mañana. Y Dios haciendo un milagro en su vida. Así que hoy quiero terminar esta enseñanza, que puedas tú meditar cómo estás actuando dentro de la iglesia. Sé honesto. ¿En ti hay orgullo? Alguien puede decir, pastor, pues yo casi no vengo. O yo tengo poquito en la iglesia. Aún teniendo poquito en la iglesia, puede haber orgullo en tu vida. ¿Cuántas veces has dicho, yo creo que yo predico mejor que tal persona? Creo que yo toco mejor. Yo creo que lo hago mejor. Yo creo que esa persona no debería estar ahí. ¿Por qué no la quitan? Cuidado. Síntomas de la hipocresía, ¿sí? El menosprecio, la falta de compasión y el no regocijarte por lo que Dios quiere hacer. Y de la otra manera, el único lugar donde Dios puede hacer un milagro es en su presencia. Y para que puedas recibir un milagro, necesitas estar con Él todos los días. ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Yo sí. ¿En dónde lo vas a encontrar? En su presencia. ¿Quién sabe si esta noche es el momento en que Dios quiere hacer algo en ti? Vuelvo a decir, si esa mujer se hubiera quedado en su casa, hoy estuviéramos predicando de otra cosa. Pero por cuanto le creyó a Dios, y a pesar de todo Dios hizo un milagro en su vida. Y fue para que la gloria de Dios se manifieste.